bendiga más. Amén. Gracias porque están aquí en esta mañana. Vamos a seguir bajo el tema Entendiendo mi campo de batalla. Hoy vamos para la parte 3. Le damos las gracias a todos los que nos van a estar sintonizando. Nos están sintonizando a través de Facebook y después de YouTube. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea Él quien dirija esta clase, que sea Él poniendo palabras en nuestros labios y que sea Él ministrando nuestras vidas. Amén. Padre, te damos gracias. Señor, te damos toda la gloria, te damos toda la honra. Nos presentamos, Señor, delante de ti. Padre, yo en lo personal pongo y deposito en tus manos, Señor, todas mis limitaciones, que tú las conoces, cada una de ellas, Señor. Mi confianza está plenamente puesta en ti y te pedimos, Señor, que a través de este estudio de la palabra, Padre Santo, tú puedas, Señor, encontrar, depositar, Señor, y esperar de nosotros una transformación. Padre, te damos gloria, te damos honra. En el poderoso nombre de tu Hijo Jesús te pido, Señor, que seas tú cuidando a los hermanos que están de camino y que tú los traigas con bien, Señor. Y a los que ya están aquí, Señor, pido que abran los cielos, Señor, y que haya bendición sobre ellos y su casa de manera que sobreabunde. Te damos gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puede sentarse. Hoy vamos a ir a la parte 3 del tema. Y el tema es Entendiendo mi campo de batalla. Estamos en la tercera parte y pienso que si no nos da tiempo hoy, la semana que viene cerramos con la última parte de este tema. Y hoy vamos a utilizar Mateos 12:34. Mateos 12:34. Mateo 12:34 dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Generación de víbora, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo quiero resumir un poquito de lo que hemos venido hablando. Vive Jesús, para beneficio de los que no estuvieron el domingo pasado y para beneficio de los que nos van a estar sintonizando más adelante. Y hemos venido hablando desde Proverbios, de cuando la palabra de Dios se refiere a nuestro corazón, a qué corazón Él está hablando, ¿verdad? Y hemos dicho que nosotros vamos en oración pidiéndole al Señor que cambie nuestro corazón, pero realmente le estamos entregando el corazón que no debemos entregar, que es el músculo que palpita sangre. El corazón que el cristiano tiene que dejar en las manos de Dios para que sea transformado es la mente. Son nuestros pensamientos, son nuestros recuerdos, es todo lo que somos, hermano, que está aquí guardado, no aquí. Entonces, la semana pasada estuvimos hablando de Romanos 12:2 y yo les había dicho que Romanos 12:2 yo le puse el nombre del verso de la metamorfosis. ¿Qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es un tiempo de transición, es un tiempo de cambio de lo que era a lo que Dios quiere que yo sea. Eso es metamorfosis, ¿verdad? Y entonces estábamos hablando de que Romanos 12:2 nos dice que no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación. ¿Qué es renovación? Renovación es algo nuevo, ¿verdad? Es poner nuevo algo que estaba viejo. Renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. Comprobéis es que dar fe y dar constancia de que algo es cierto. ¿Y que es lo cierto? Que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta en nuestras vidas. De eso estuvimos hablando el domingo pasado. Ahora, también mencionamos de que Mateo 15, versos 18, 19 y 20 dice, mas lo que sale por la boca
¿De dónde sale? Del corazón. Del corazón. Todo lo que sale, eso es lo que dice Mateo 15. Más lo que sale por la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Porque el corazón sale los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y dice, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y nos preocupamos más por lavarnos las manos antes de comer que por lavarnos el cerebro antes de actuar. Y eso es lo que la palabra nos está diciendo. No te preocupes tanto por las bacterias de afuera. Preocúpate más por las que están aquí, que están consumiendo a quién. Al hombre que Dios quiere que usted sea. Y estuvimos hablando del body language. Creo que ahí fue que me quedé, en el body language. El body language es el hablar corporal, ¿verdad? A veces nos quedamos callados para evitar problemas, pero los ojos, ya. Esta actitud de, o que se está predicando y tú ves a las personas a veces en la silla. ¿Y saben qué? Aunque la persona no está hablando, pero su cuerpo está enviando un mensaje. Que usted lo va a captar de la misma forma que si hablara, porque es hablar corporalmente. Y hay personas, hermanos, que dicen que es mejor quedarse callado para no hablar, pero su movimiento de cuerpo, de ojos, nos dicen todo lo que se callaron. Pero y la Biblia lo dice en Mateo 15, lo que sale por la boca del corazón sale. Nuestro hablar corporal también sale del corazón. Por eso es que hay que pedirle a Dios que santifique hasta nuestras miradas. Que purifique nuestras miradas. Que purifique nuestro body language. Hay gente que no son necesarios hablar para uno saber qué está pasando ahí. Y hoy nos vamos a enfrascar en Mateo 12:34, que dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Cómo podemos hablar? ¿Usted sabe lo que quiere decir el Señor en esa pregunta? De cómo puedes hablar bien siendo malo. Es que siempre al final vamos a dejar saber quién somos en el Señor. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y no tan solo la boca, hermano. Cuando habla la boca no estamos diciendo nada más de lo que decimos. Porque vuelvo y le digo, a veces no decimos nada, pero nuestro cuerpo lo dice todo. Nuestro movimiento lo dice todo. En la forma en que nos conducimos aún en los movimientos del cuerpo, lo dice todo. Son nuestras acciones, no solamente es lo que hablamos, son nuestras acciones, es nuestra actitud la que se refleja cuando en mi corazón aquí arriba hay cosas que no son de Dios. Hay sentimientos que no son de Dios. Y para yo poderle explicarle este verso bien, cogí un ejemplo. Y le había dicho que íbamos a ver por qué la Biblia dice que David era conforme al corazón de Dios cuando David hacía todo lo que hacía. Pero yo no les puedo hablar de David si no les hablo primero de Saúl. Y yo quiero empezar hablando de Saúl. ¿Y por qué quiero comenzar hablando de Saúl? Porque en la vida de Saúl pasó algo que pasó en la vida de todos nosotros cuando vinimos a los caminos del Señor. Y yo quiero que vayamos a Primera de Samuel, capítulo
capítulo 10, verso 9. Y el que lo tenga me lo puede leer. Yo lo tengo aquí, pero yo quiero que usted participe conmigo. Y por ahí están los micrófonos. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9. Ahí pasó algo bien, bien especial. Ahí pasó algo bien especial. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 9. ¿Quién coge un micrófono y me lo lee? Por aquí están los micrófonos, Mary. Alguien que lo tenga o el que me lo pueda leer. Y es bien importante que prestemos atención a este capítulo. Dímelo, Mary. En el nombre de Jesús. Aconteció luego que al volver él la espalda para apartarse de Samuel, le mudó Dios su corazón. Y todas esas señales acontecieron en aquel día. O sea, que mientras Saúl se daba vuelta para irse, después de haber hablado con Samuel, ¿Dios qué hizo? ¿Qué hizo Dios? Puso en Saúl un corazón que nuevo. No se olvide de ese acto. Saúl se vira para irse después de que habló con Samuel. Y dice la palabra que yéndose Saúl, Dios pone en él un corazón nuevo. Y esto yo quiero que lo analicemos hoy. Un corazón nuevo. Resulta que lo que había en el corazón de Saúl no era agradable a Dios. Dios reconoce que en Saúl hay que hacer ¿qué? Una transformación. Lo mismo que hace con cada uno de nosotros. Eso no fue lo que el Señor hizo con cada uno de nosotros cuando venimos y reconocimos a Jesucristo como nuestro Salvador. ¿Qué hizo Dios? Nos pone un corazón nuevo. Y este corazón, hermanos, viene con un libro de instrucciones. El corazón viejo del hombre no vino con un libro de instrucciones. Por eso papá y mamá escribieron en él. Por eso mi medio ambiente escribió en mi corazón viejo. Cuando yo nací, yo no vine con un manual de instrucciones. Pero este nuevo corazón, mi hermano, viene con un manual de instrucciones que se llama Biblia. Por eso es que el Señor le dice que de toda cosa guardada, ¿qué? Guarde su corazón. Esas son unas instrucciones del manual. Y dice que me tengo que transformar en mi entendimiento para conocer que la voluntad perfecta, buena y agradable a Dios, ¿verdad que sí? Otra instrucción más. O sea que este nuevo corazón que el Señor puso en nuestra vida espiritual, sí viene con un manual de instrucciones de cómo usted lo va a usar y de cómo usted lo tiene que cuidar. Ahora bien, fíjese que le ponen a Saúl este nuevo corazón, entendiendo que el corazón que había antes no estaba como Dios quería para ponerlo a funcionar. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El pueblo de Dios estaba pidiendo que un rey. Porque ¿quiénes eran los que gobernaban en ese tiempo? ¿Quiénes eran los que dirigían en ese tiempo? Los sacerdotes, los jueces. Y el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey. Y Saúl, el Señor, ustedes quieren un rey, y ustedes no quieren que yo los gobierne. Ok, pues vamos a ponerle un rey. Pero yo quiero hacerle un paréntesis porque hay algo que yo le tengo que explicar a usted primero, para que pueda entender el por qué David era conforme al corazón de Dios. Fíjense que cuando Saúl fue a donde Samuel, la intención de Saúl no era que si iba a ser rey, que si él lo iban a escoger, no, era que se habían perdido, creo que unas ovejas.
Y le habían dicho que si iba donde Samuel, el profeta le podía decir en dónde podían estar las ovejas para que él las fuera a buscar. A eso fue que Samuel fue a donde Samuel. Saúl no fue a más nada. Pero estando allí, Dios le habla al profeta y le dice, oye, a este lo he escogido yo, porque mi pueblo me ha pedido rey. Y como ya no quiere que yo los gobierne, pues entonces le vamos a dar un rey. Unge a este que viene por ahí. Y Samuel fue obediente. Samuel ungió a Saúl, pero no había nadie más. Estaban solamente ¿quién? Samuel y Saúl. Y allí Saúl llegó sin intenciones de salir rey de Israel. Ni lo sabía él. Y así es en nuestras vidas, hermano, con nuestros llamados. Muchas veces nosotros ni sabemos para qué Dios nos quiere. Y cuando menos nos los imaginamos, viene el Señor y nos habla. ¿Sabe por qué, hermano? Porque Dios en nuestros secretos de la alcoba, cuando nos vamos a los pies del Señor y buscamos su presencia, el Señor a nosotros nos pone primero. ¿Para qué nos ha llamado? A nosotros primero. ¿Para qué nos llamó? Dios les bendiga. Luego, fíjense cuál es el proceso. Somos llamados por Dios. Dios cambia nuestro corazón. Y después, ¿qué Dios hace? En público nos llama. Y eso fue lo que pasó con Saúl. Saúl fue donde Samuel. Samuel lo unge como rey. Saúl se va. Cuando Saúl está camino a salir, el Señor cambia su corazón y dice que pone un corazón nuevo. Luego, ¿qué pasó? Va Samuel frente al pueblo y le dice, búsquenme a Saúl, que hoy yo les voy a presentar quién es su rey. Pero hay algo que a mí me llamó la atención. Óigame, hermano, dice la palabra, si usted sigue leyendo, que cuando Samuel llamó a Saúl, Saúl no aparecía. Si usted sigue leyendo ese capítulo 10, eso es lo que dice la Biblia. Y Samuel estaba hablándole al pueblo y Saúl no aparecía. Y yo me imagino a Samuel tratando de introducir, como Tony el viernes, la hermana Marta que va a cantar, y la hermana Marta estaba contando la ofrenda, ¿verdad? Y aquí todo el mundo esperando a la hermana Marta y al grupo que iba a cantar y no llegaba. Tuvo que ir el pastor a buscarme. Y le pido disculpas por eso. Y Samuel estaba diciéndole al pueblo, no, que le tengo rey, Saúl. Y Saúl no aparecía, y no aparecía Saúl. Y cuando lo van a buscar, dice la palabra que Saúl estaba escondido. Mi pregunta es, ¿por qué Saúl se escondió? ¿Se diría que Saúl no sabía? Miren lo que dicen los versos 22 y 23 de ese mismo capítulo. Vamos a buscarlo. 1 Samuel 19. Yo quiero que usted vaya conmigo porque hay algo que usted tiene que entender. Cuando nuestro corazón no está caminando en la voluntad perfecta, buena y admirable de Dios. Y cómo mi corazón afecta mi llamado, cómo mi corazón afecta el ministerio que Dios pudo haber puesto en mis manos, cómo mi corazón afecta mi liderazgo. ¿Qué dice los versos 22 y 23? ¿Alguien que me lo lea? ¿Lo leo? Sí. En el nombre de Jesús. 22 y 23. Del verso 10, sí. Los versos 22 y 23. Preguntaron pues otra vez
a Jehová, aún no había venido allí en aquel varón. Y respondió Jehová, he aquí que él está escondido entre el bagaje. Entonces corrieron y lo trajeron de allí, y puesto en medio del pueblo, después de los hombros arriba, era más alto que todo el pueblo. Escondido. Dios tuvo que revelar dónde estaba Saúl. Porque mira que lo buscaban y nadie dio con Saúl. Tuvieron que decirle al Señor, Señor, revélame, porque el hombre no lo encontramos. Y el Señor le dice que escondido está, y está escondido entre el bagaje. Pero yo quiero que usted escuche la definición de bagaje. Y la definición de bagaje tiene dos definiciones, una física y una espiritual. Le voy a dar la física. Bagaje es un conjunto o montón de cosas en que se pueden llevar en un viaje, que puede ser un equipaje, como se le conoce cuando el tipo de equipaje que usa un ejército cuando está en marcha. Eso es un bagaje, o sea, una maleta, un bulto. Ahora vamos a la definición espiritual de bagaje. Un conjunto de conocimientos adquiridos o de un acontecimiento o de una noticia o hecho que está dispuesto en la mente de alguien. Ahora bien, ¿detrás de qué estaba escondido Saúl? Yo le voy a dar mi opinión. Allí, ¿por qué tenían que haber maletas de ejército? Saúl estaba escondido porque no podía comprender lo que Dios quería hacer con él. Y estaba peleando el viejo hombre con el nuevo. Recuerden que ya Dios había puesto en él un corazón nuevo. Y ahora está Saúl peleando entre lo hago o no lo hago, voy o no voy. ¿Quién va a rechazar una oportunidad de ser rey de una nación? Que Saúl se cree que sí tenía conocimientos militares. Ya. Y yo voy a ver esto de acuerdo a cómo Saúl llevó su liderazgo, que Saúl tenía una batalla interna entre el viejo y el nuevo hombre. Y eso lo llevaba a dudar, ¿lo hago o no lo hago? ¿Seré bueno para este trabajo o no seré bueno para este trabajo? ¿Seré bueno para liderar o no seré bueno para liderar? ¿Podré con la responsabilidad o no podré con la responsabilidad? Y como hemos dicho, que todo lo que sale del corazón sale. Si yo no lo tengo, hermano, alimentado de las cosas de Dios, todo lo que yo haga no va a representar a Dios. Porque nadie puede dar lo que no tiene. Por algo la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y son nuestras acciones y son nuestros hechos. Y hay mucha gente que dice ser una cosa, pero sus acciones nos dicen que otras, porque no está conectado con Dios este corazón. Y para nosotros caminar conforme a la voluntad de Dios, yo tengo que conectar con Dios. Y mucha gente dentro de la iglesia no tienen esta conectada con Dios. Tienen que no tiene nada que ver. Fíjense, si Saúl tenía un problema con el viejo hombre, que el Señor le dice,
vas a salir a pelear y vas a eliminar todo. No te quedas con nada. No tengas misericordia con nadie. Todos van a morir. Grandes, pequeños, jóvenes, ancianos, mujeres, hombres, no animales. No te quedes con nada. Todo elimínalo. Todo mátalo. Mire, hermano, Dios quería saber si verdaderamente Saúl tenía su mente en Dios. Si verdaderamente él era obediente a Dios. Si verdaderamente él estaba dispuesto a someterse a todo lo que Dios exigiera dentro de ese liderazgo que le había puesto. ¿Y qué hizo Saúl? ¿Fue y mató a todo el mundo como Dios dijo? Óigame, Saúl hizo todo lo contrario a las instrucciones que Dios le había dado. Todo lo contrario. ¿Había o no había una pelea entre el viejo y el nuevo hombre en Saúl? ¿Cómo nosotros podemos decir que una persona a quien Dios le puso un corazón nuevo está ahora actuando fuera de la voluntad de Dios? Y Dios fue específico. ¿Cómo en esa primera encomienda fracasó por hacer lo que a él le dio la gana? Tal parece que el viejo hombre de Saúl le gustaba que se hiciera todo lo que él dijera. Y como él dijera y cuando él dijera. Y no era flexible, ¿verdad? A nivel de que también quiso someter a Dios ¿a qué? A su voluntad. Y no él a la voluntad de Dios. ¿Y usted sabía que hay muchos líderes así? Hay muchas personas dentro de la iglesia que dirigen ministerios que son así. Que no les gusta someterse a la voluntad de Dios, más ellos esperan que Dios se someta a la voluntad de ellos. Por eso es que usted los ve dirigiendo y no buscando dirección de Dios. Dirigen sin buscar dirección de Dios. Dirigen sin dejarse llevar por las instrucciones de Dios. Dirigen sin conocer la buena voluntad perfecta y admirable de Dios. ¿Por qué? Porque esta no está conectada con Él. Porque a pesar de que el Señor, cuando vinimos a los caminos de Dios, el Señor nos dio un corazón nuevo, que nos hizo nacer de nuevo, dice la palabra, en el Espíritu, ¿verdad? A través del Espíritu Santo, caminamos como si no fuéramos nuevos. Caminamos como si no tuviéramos un nuevo corazón. Porque el viejo es el que gana. Porque el viejo es el que predomina. Porque el viejo hombre es más fuerte que el nuevo. ¿Y por qué el viejo hombre es más fuerte que el nuevo? Porque alimento más al viejo que al nuevo. Porque en el viejo hombre de Magda, nadie es más fuerte que ella. Y queremos llevar este evangelio, hermano, de esa forma. Y eso le pasó a Saúl. La Biblia dice que en un odre viejo no se puede echar ¿qué? Vino nuevo. ¿Saben cuántos odres viejos hay por ahí? Y yo les voy a explicar la importancia del odre cuando se envasa un vino. Si el odre está viejo, significa que ya hubo vino ahí antes. Y el odre era donde se envasaba el vino para que ¿qué? Se fermentara. Cuando hay el proceso de fermentación, el odre, porque eso crea gases,
Y los gases que hace con el odre, que es cuero, lo expande. Y entre más gases hay en el proceso, ¿verdad?, de añejar el viejo, más se expande el odre. Y más se expande el odre. ¿Y qué es lo que le da la calidad al vino? El tiempo de fermentación, ¿verdad que sí? El tiempo de fermentación, el proceso de fermentación es lo que distingue un vino bueno de un vino malo. Entonces la palabra nos dice que no puede en un odre viejo fermentar vino nuevo. ¿Sabe por qué? Porque ya ese odre está estirado, lo que no permite que la uva que se fermente y altera el proceso de fermentación. Por lo tanto, el vino que sale de un odre viejo ya usado previamente es de mala calidad. Usted vaya a comprar vino y la mayoría de los vinos, los caros, vienen en una botellita simple. Porque a usted no le están vendiendo la botella, no es necesario venderle la botella al que conoce del vino. Ellos te están vendiendo la calidad de lo que hay adentro. Pero hay mucha gente que no sabe de vino y van y compran por la botella. Qué linda la botella, me encantó. Pero lo que está adentro no va. Pésima calidad. Pésima calidad. Por eso es que el Señor dice que en el odre viejo no esperes buena calidad del vino nuevo. Al odre, hermano, al vino, Dios nos dio un corazón nuevo, nos corresponde a nosotros saber dónde lo vamos a envasar, en dónde lo vamos a procesar y cómo lo vamos a procesar. Porque para que este sea nuevo, este tiene que ser diferente. Lo que yo hago tiene que ser diferente. Porque mientras Dios me ha dado un corazón nuevo y yo siga actuando como la vieja marca, significa que mi botella es de apariencia. Me dedico más a presentarme como botella bonita para que los demás se convenzan y no como la botella ordinaria que lo que tiene adentro es calidad. Y pensamos que estamos engañando a los demás. Posiblemente podemos engañar a los demás, pero a Dios no. A Dios no podemos engañar, hermano. Siempre, cuando nuestro entendimiento no está conectado a Dios, todo lo que yo hago va en contra de lo que Dios espera de mí. Y eso fue lo que le pasó a Saúl. Dios le pone un corazón nuevo, pero Saúl no encomendó ese corazón a Dios. Él tenía una batalla, estaba escondido en su propio razonamiento. Saúl estaba escondido en su propia opinión y en su propio yo. Aquí se hace lo que yo diga porque aquí el rey soy yo. Y entonces se nos olvida quién nos llamó. Se nos olvida para quién trabajamos. Saúl se había convertido en el rey de Israel porque nació rey. No, porque Dios lo escogió entre la multitud. Porque si usted lee, Saúl no fue a Samuel ni a buscar ungirlo de nada. Él fue a que le dijeran dónde estaban las ovejas perdidas de su papá. Pero Dios reconoció que para Saúl hacer su trabajo tenía que ser un hombre nuevo. Hermano, para nosotros llevar ministerios al frente, tenemos que ser nuevos de verdad. Tenemos que renovarnos aquí. Para poder tener ministerios y poder dirigir ministerios, tenemos que renovarnos de aquí. Si no, su ministerio no va a crecer. Y usted va a atropellar a la gente, y usted va a insultar a la gente, y la gente viene herida, y usted los va a sacar sangrando, porque usted hizo más daño que bien. Muchas veces por eso no entendemos los pastores, y por qué los pastores funcionan así. Porque si yo fuera, yo no haría eso, hermano, es que Dios transforma esto.
Y para yo poder entender la voluntad perfecta, no mi voluntad perfecta. Y lamentablemente eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl nunca entendió cuál era la voluntad de Dios para con él, a pesar de que Dios le había puesto un corazón nuevo. Saúl nunca hizo nada por ese nuevo corazón. No le importó. Lo envían a hacer que un holocausto. ¿Y qué pasó ahí? Si alguien sabe la historia de Saúl, cuando lo envían a hacer el holocausto, ¿qué pasó con Samuel? Porque acuérdese que no se hace holocausto si no está el sacerdote al frente, ¿verdad que sí? Y Samuel no llegaba. Y estaba ahí Saúl. Y Samuel no llegaba. Y el cabrito berreando a todo lo que da. Y Saúl ahí desesperado. ¿Y dónde está Samuel que no llega? Pero esto es una falta de respeto de Samuel. Yo soy el rey. Yo me imagino a Saúl pensando. Pero ¿cuál es la falta de respeto de Saúl? De Samuel. Que yo soy el rey y no llega. ¿Qué se cree este? Pues yo le voy a demostrar a Samuel quién es el rey aquí. Quién es el que manda. Quién es el que gobierna. ¿Y qué hizo Saúl? Él fue e hizo él el holocausto. Rompiendo ¿qué? Lo que ya estaba establecido por Dios. Porque cuando nosotros queremos hacer nuestra propia voluntad, nos vamos por encima de Dios. Nos vamos por encima de lo que Dios ya ha estipulado para nosotros. Pero ¿de dónde salen esas decisiones, hermano? De lo que está aquí. Y repitamos lo que dice Mateo 15. Mas lo que sale por la boca, ¿de dónde sale? Del corazón sale. Y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos ¿qué? Los malos pensamientos, hermano. Es que esto hay que renovarlo. Para dirigir, usted tiene que renovar esto. Y eso fue lo que no entendió Saúl. Saúl vivió constantemente en una batalla entre el viejo hombre y el nuevo. Quizás como usted y yo estamos constantemente batallando con el viejo y el nuevo. Pero mientras Saúl alimentó al viejo, el viejo fue tomando control, echando la voluntad de Dios hacia un lado para que se cumpliese la de él. Y llegó a tal nivel que Dios dijo, no, espérate. ¿Quién se cree Saúl? ¿Qué? Que porque se puso como rey de Israel. Pero si a él lo llamé yo. Pero si a él el corazón que se lo puse fui yo. Yo fui quien le dio un pueblo para que liderara. Yo fui quien le di todas las armas para que él. Yo fui quien le di la estrategia para que peleara. Y dice la palabra, resumiendo, ¿verdad? Que Saúl que fue destituido. Dios lo destituyó. Dios lo miró y dijo, yo con este no quiero bregar más. Pero a los desobedientes, Dios le tiene que Davíes. Para todo desobediente, para todo Saúl, Dios le tiene un David. Y cuando Saúl se creía que todo el mundo tenía que arrodillarse delante de él, Dios le dijo, no, mijito, la gloria es mía. Y si tú no puedes entender cuál es mi voluntad, y yo te he dado todas las herramientas para que tú entiendas cuál es mi voluntad, y como tú no puedes someterte a ella, yo a la tuya no me puedo someter. Así que te quito. Mejor te quito. Mejor te quito. Y entonces ahí viene ¿quién?
David. Llega David. ¿Y sabe qué? Que Saúl no quiso aceptar que ya había sido destituido por Dios. Saúl no quería aceptar que ya perdió las elecciones, ¿verdad, Tony? Saúl no lo quería aceptar. Y por eso es que cuando vio a David, ¿qué pasó? Yeah. Saúl odiaba a David. Lo odiaba. Y persiguió a David para matarlo. ¿Y usted cree que eso no pasa dentro de las iglesias? Cuando creemos que alguien viene y ese sí está sometido, y ese sí es obediente, y ese sí paga el precio, entonces viene el otro y se asusta, ¿verdad? Ah, no, espérate, vamos a echarle tierra a este, porque este está demasiado de limpio, y puede ser que lo mío se lo den a este. Y no es que pueda ser que lo tuyo se lo van a dar a aquel. Hay gente caminando, hermano, en liderazgo, que no quieren entender que ya Dios los sacó. Que ya Dios no los quiere ahí. Óigame, ¿qué pasó con Saúl? Dice la palabra que Saúl venía un espíritu de locura, ¿verdad? Y lo atormentaba. ¿Y a quién llamaba a Saúl cuando venía el espíritu a atormentarlo? A David. Y con el arpa y las alabanzas, ¿verdad? El espíritu se iba. Yo le voy a decir una cosa. Y yo quiero que usted entienda lo importante que es renovar La enfermedad mental de Saúl, lo único que indica fue que Saúl tuvo una vida bien fuerte, bien dolorosa, bien triste. La psicología enseña que una persona entra a una depresión. ¿Por qué? Porque hubo un momento en su vida donde hubo ¿qué? Mucho dolor. Mucha tristeza. Algo tan fuerte que te marcó. Con lo cual tú batallaste. Con lo cual tú trabajaste. Pero a veces somos tan fuertes, hermano. Y tan fuertes. Que no venimos a los pies de Dios para que Dios nos ayude. Y queremos como pelear nuestras batallas con nuestra propia fuerza. Y eso era lo que hacía y estaba acostumbrado Saúl. Dice la Biblia que él era ¿qué? El más alto de todos los del pueblo. Y no tan solo dice que era el más alto, Saúl no era flaquitito alto, Saúl estaba bien formado. Y él estaba acostumbrado a hacer las cosas por su propia ¿qué? Fuerza. Por eso no dependía de Dios. Ese era el bagaje que tenía Saúl. Y la psicología enseña que hay inclusive personas que desarrollan trastornos mentales, primero por si sus papás eran demasiado fuertes militares. Estos son los que desarrollan trastorno mental de compulsividad. Y usted va a un psicólogo y usted le dice, no, es que las cosas mías tienen que estar todas ahí. Y esa es compulsividad. Tu mamá y tu papá eran sargentos militares. Esto quiere decir que eran muy fuertes. Te dieron una crianza muy fuerte, donde todo era malo, donde todo esto, donde tú no te juntes con aquel, todo bien fuerte. Y esas son personas que desarrollan trastornos mentales. Yo no me lo estoy inventando, usted lo puede chequear
Googleelo y es así. Y es así. Y estas enfermedades mentales no se desarrollan a la edad pequeña que fue el golpe. Ellas se dejan notar cuando son ya adultos. ¿Qué le quiero decir con esto, mi hermano? Que cuando Dios nos está diciendo que nos pone un nuevo corazón, Él no está jugando. Él sabe que con su corazón viejo usted no va a lograr lo que Él quiere para usted. Porque si en mi corazón viejo yo estoy llena de complejos, ¿qué voy a hacer con el nuevo? Nunca va a tener lugar el corazón nuevo. Hay una parte que Dios obra, pero hay otra que tengo que obrar yo, hermano. Hay otra que yo tengo que obrar. Y vivimos este evangelio como si no fuera importante el cambio del corazón. Y declaramos que yo soy un hombre nuevo, pero ni yo misma sé cómo funciona el hombre nuevo. Y habíamos dicho el domingo pasado que hay muchas personas dentro de la iglesia que hablan de transformación, pero nunca han pasado por la transformación. Que hablan de madurez, pero nunca han madurado. Que hablan de que yo era, pero muchas veces actúan como si siguieran siendo. Y entonces es en estas iglesias donde la gente que llega, hermano, se ve herida. Se va herida porque no estamos dispuestos a soportarle a nadie. Porque yo no estoy dispuesta a bajar para que otro suba. Yo no estoy dispuesta a menguar para que otro se levante. Es una pelea constante. Y esa era la pelea que tenía Saúl con David. Era tiempo de Saúl menguar, pero él no quería menguar. Él quería ser siempre rey. Porque a veces pensamos, hermano, que menguando somos menos. Y el Señor Jesucristo nos enseñó en la palabra que no es así. Pero todo está aquí. Fíjese lo que dice Mateo, que leímos para comenzar, 12:34. Generación de víbora. ¿Cómo tú crees que puedes hablar bien siendo malo? ¿Cómo tú crees que puedes dirigir a un grupo de personas si tu corazón no está conectado con la voluntad de Dios? ¿Cómo tú crees que puedes alabar y adorar a Dios con libertad si tu corazón no está conectado a Dios? La Biblia dice esto, de oídos que y de labios me buscan. De oídos me conocen y de labios me buscan. En ningún momento ahí el escritor mencionó el corazón, porque es así, porque es que nuestro corazón no está conectado con Dios. Nuestros oídos sí, y nuestra boca, pero lo que está aquí necesita ser transformado. Necesita ser transformado. Y eso es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Quieres crecer? Déjame transformarte. ¿Quieres que yo te use? Déjame transformarte. ¿Quieres que yo te llene de autoridad, unción y poder? Déjame transformarte. Hay gente, hermano, que cogen el micrófono y de boca nada más. No va. Cogen el micrófono y se comen los nenes crudos. No, de bocas me honran. De boca. En la silla. En las rodillas. En la palabra.
son los que usan la palabra para justificarse ellos mismos. De labios me honran, de oído me conocen. No tienen oportunidad ni tiempo para buscar y conocer de Dios. Se conforman con lo que los que estamos acá enseñamos. Con lo que diga el pastor, con lo que diga la hermana Amanda, con lo que diga con eso me quedo. Esos son, hermanos, los que de oídos le conocen. Porque el que verdaderamente quiere conocer a Dios, esto lo llena de Dios. ¿Y cómo yo lleno mi mente de Dios? Por favor, escudriñando la palabra, orando, ayunando, tratar de conocer la voluntad perfecta. Dios no quiere la permisible para usted. Él quiere que usted conozca su voluntad perfecta. Pero si no le busco y no conozco, porque si no le busco, hermano, nunca voy a conocer cuál es la voluntad de Él. Entonces queremos conocer una voluntad que solamente la encontramos ¿en dónde? En la palabra. Pero yo leo la palabra y la uso para mi beneficio y justificar mis defectos y mis debilidades y mis limitaciones. Los de oído. Estos son los que conocen a Dios de oído, pero de aquí no lo conocen. Y el resultado final, ¿qué? Hermano, actuar como actuó Saúl. Saúl siempre hacía lo contrario a lo que Dios le pedía que hiciera. Y Dios le decía, ven para aquí. Y Saúl, no, para allá es que yo voy. Y mátalos a todos. Y Saúl, no los puedo matar a todos. Sí, esa vaca está bien gordita. Y ese, no, puede ser un buen semental. No, ¿cómo lo voy a matar? Mire la actitud de Saúl, que cuando David se aparece para pelear con Goliat, ¿qué le dijo? Ponte mi armadura. Mire si Saúl era bien egoísta, bien sabe. Ponte mi armadura. Usted se cree, mire. Usted se cree que si yo veo a Génesis, le voy a decir a Génesis, toma, ponte mi traje y sube a cantar. Hermano, hay cosas que con mirarlas nada más, usted se da cuenta. Y mire la irresponsabilidad de Saúl. Ponte mi armadura. ¿Usted se cree que Saúl no sabía que esa armadura no le servía a David? Pero volvemos a lo mismo. Estas cosas se hacen cuando a mí no me importa. Cuando no le doy la importancia que las cosas de Dios merecen. Y le doy a Dios lo que le dio Caín. Y no lo que le dio Abel. Y lamentablemente cuando nuestro razonamiento y cuando nuestro entendimiento no están de acuerdo a la voluntad de Dios, hermano, todo lo que yo le ofrezco a Dios es barato, es de baja calidad, es lo que puedo, es lo que me surgió, es lo que, Y después decimos que estamos dando ¿qué? No, hermano, vamos a ponernos después. El vino nuevo nunca va a tomar calidad en un odre viejo. Usted lo podrá guardar ahí. Pero no espere buena calidad de ese vino. Y Dios sabe quiénes son odres viejos. Y Dios sabe quiénes son odres nuevos. Y Dios sabe dónde está el vino bueno. Pero también sabe dónde está el vino malo. Y un día, usted le va a dar cuentas a Dios por la calidad de cristiano que es. No a más nadie. Al dueño del viñedo. Al dueño de la uva.
al dueño de la finca, usted un día le va a dar cuentas a Dios. Y no le vamos a poder decir, no, es que yo era un odre viejo. No, yo puse en ti un odre viejo, pero tú te ensanchaste en llenar el odre viejo. Y el nuevo lo dejaste así, nuevo. Nos ponemos sobre nuestros pies. Para la semana que viene entonces hablamos de David.